El amor que vale. Les invito a abrir la palabra de Dios en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, y empezando en el versículo 6. Pero antes de eso, quiero contarles algo. Ann Landers es una persona muy conocida en la televisión y la prensa de los Estados Unidos. Es una especie de doctora corazón y recibe miles y miles de cartas cada mes, la mayoría de ellas pidiendo consejo familiar. ¿Sabe usted cuál es el problema número uno de la gran mayoría de esas cartas? El temor. El temor. La gente está temerosa. Nuestra época está marcada por los temores con que vivimos. Muchos tienen temor de perder sus riquezas, otros temen perder su salud, o a su familia, o a sus amigos. Muchos temen lo que otros puedan hacerles física o emocionalmente. Así que vivimos en una época sobrecargada de temores. Nos rodeamos nosotros mismos de temores reales y hasta de temores imaginarios. Hoy quiero hablarle de cómo enfrentar sus temores. De hecho, no solo cómo enfrentar sus temores, sino también cómo conquistar sus temores. Y le diré lo que la palabra de Dios dice acerca de sobreponerse al temor, de conquistar el temor y enfrentarlo con fe, y cómo vivir el presente y el futuro libre de la esclavitud del temor. Bien, veamos 2 Timoteo capítulo 1, empezando en el versículo 6. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de mis aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Al empezar este mensaje, permítame decirle algo acerca de la esclavitud del temor, ya que debemos tener cuidado al analizarlo, porque no todo temor es malo. Algunos temores son buenos y productivos, y algún temor es de Dios mismo. Allá por el año 1933, Franklin Delano Roosevelt dijo una frase inmortal: no tenemos nada que temer, sino el temor mismo. Y aunque estas son hermosas palabras, yo no estoy de acuerdo con ellas. Hay mucho que temer, a más del temor mismo. Nunca enseñaría a mis hijos que solo hay que tener miedo del temor, tanto y en cuanto existan serpientes venenosas, y choferes borrachos, y violadores, y asaltantes, y narcotraficantes, y asesinos. Nunca enseñaría que no hay nada que temer, sino el temor mismo. El temor es un mecanismo productivo y protector que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y no hay nada malo en esa clase de temor. Es muy bueno, es vital. Es un instinto que Dios ha puesto en nosotros para protegernos, para preservarnos. Así que cuando hablo de temor, no estoy hablando de esa clase de temor, pero la Biblia nos dice que hay otras clases de temores. Jesús mismo alguna vez dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si usted no es salvo todavía, razón tiene de estar temeroso. Yo no le voy a decir que no tenga temor, porque mi amigo, si está enfrentando el presente y más aún el futuro sin Dios, debe estar temeroso. Jesús dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Alguien podrá decir: el pastor, yo no creo en asustar a la gente para que se vuelva religiosa. Bien, yo prefiero asustarlo para que llegue al cielo que adormecerlo para que vaya al infierno. La Biblia habla del temor a Dios. Ese es un buen temor. En el libro de Proverbios leemos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, nadie tiene ni la más mínima sabiduría si es que no tiene temor a Dios. Escuche, el temor a Dios
no significa que usted se encoge, se retuerce de miedo delante de Dios. No, esa no es la idea. Aquí la palabra bíblica temor significa reverencia. Usted debe reverenciar a Dios. Debe tener un respeto santo por Dios. Por ejemplo, un electricista debe temer a la electricidad si es que quiere permanecer largo tiempo en su trabajo. ¿No le parece? Eso no significa que él está temblando cada vez que va a trabajar. Pero sí significa que él conoce, que él sabe lo que hay en esos alambres. Y él tiene un profundo respeto por el poder que tiene la electricidad. Esa es la idea del temor a Dios. No hay una competencia entre el temor a Dios y el amor a Dios. De hecho, el hombre que más teme a Dios le ama mejor. Permítame darle una definición sencilla del temor a Dios. El temor a Dios es el amor de rodillas. Eso es, amor de rodillas. La Biblia dice que el temor a Dios es limpio. No es un temor repugnante, es un buen temor. Es un temor muy productivo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esta es una clase negativa de temor, el espíritu de temor. En esta época creo que lo llamaríamos una fobia. De hecho, los psicólogos y los psiquiatras así lo identifican. ¿Sabía usted que en el diccionario puede encontrar una lista de más de 700 diferentes clases de fobias? Fobias de la A a la Z, temor a toda clase de cosas. Por ejemplo, el temor a las alturas. Algunas personas simplemente no pueden estar en lugares altos. No importa cuán seguro y protegido sea el lugar, algunas personas tienen terror de estar en un lugar alto. ¿Y qué de la claustrofobia? O sea, el temor a los lugares cerrados. Algunas personas se vuelven muy nerviosas, muy neuróticas, si se encuentran en un cuarto pequeño, sin ventanas y con la puerta cerrada. Sufren de claustrofobia. Otras, en cambio, experimentan lo opuesto, agorafobia, o sea, el miedo a los espacios abiertos. Amigo, hay toda clase de fobias, de temores. Temor de la luz, de la oscuridad, de las enfermedades, de los truenos, de los rayos, fobias urbanas y fobias rurales. Y yo sé de un temor que mucha gente tiene. Algunos de ustedes que me escuchan también son afectados por la ergofobia, o sea, el temor al trabajo. A mí nunca me ha molestado el tener que trabajar, pero muchos seres humanos tienen terror al trabajo. Y el peor temor es el temor. Podría decirse que es la fobia de la fobia. Como usted podrá notar, hay temores sin sentido, temores no productivos, son temores negativos. La Biblia los identifica como espíritu de temor. Algunas veces nos reímos de estas cosas. Y algunas de las cosas que he mencionado son inofensivas, pero, mi amigo, hay otros temores, espíritu de temor, profundamente dañinos, destructivos y debilitadores. La Biblia habla de la esclavitud del temor. Quiero que vea el poder destructivo del espíritu de temor, pero también quiero que vea el poder liberador del espíritu de fe. Quiero que vea cómo Dios nos libera y cómo la fe puede enfrentar al temor y superarlo. Ahora, piense en el destructivo poder del temor, el destructivo poder del espíritu de temor. Quiero que note tres cosas básicas que el temor hará en cualquier persona. Hablo del espíritu de temor, el temor no productivo, el temor destructivo. Por ejemplo, note lo que voy a llamar temor y olvido. En 2 de Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo fue un joven con muchos dones, muy bien preparado y ungido para realizar el trabajo encomendado por Dios. Tenía un maravilloso don de Dios, pero fracasó en utilizarlo. ¿Por qué? Porque se le olvidó que lo poseía.
Por eso el apóstol le está diciendo, te has olvidado quién eres, te has olvidado de tu herencia cultural y espiritual, te has olvidado lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios desea hacer por tu intermedio. Timoteo, tú eres un joven con muchos dones, pero te has olvidado de eso. Y lo que causó el olvido de Timoteo fue el temor. Veamos cómo están conectados los versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La idea aquí es que el temor causó que Timoteo se olvidara. Cuando usted se enfoca en el temor, deja de apreciar el azul del cielo, no entiende quién mismo es usted o qué es lo que puede hacer. Ese temor hace que se olvide hasta de las bendiciones de Dios. Algunos de ustedes son inmensamente dotados, extraordinariamente bendecidos, pero hay algo a lo que usted teme y que causa que se olvide de todas las bendiciones y dones que Dios ha derramado en su vida. Porque usted se ha enfocado en sus temores, en vez de confiar en el Señor y estar enfocado en Él. Ahora Timoteo, en ese momento de su vida, no tenía mucho que temer. Y si alguien debía estar temeroso, debería haber sido Pablo. ¿Sabe usted en dónde estaba Pablo cuando escribió a Timoteo? Estaba en la cárcel. Escuche lo que dice en el versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. En un sentido metafórico, Pablo era prisionero del Señor. Él mismo había escogido el ser esclavo de Jesucristo. Pero él también fue un prisionero en un sentido literal. Estaba en prisión cuando escribió a Timoteo, tal vez esperando ser ejecutado. Pero Pablo no tenía temor. Notemos lo que dice en el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo sé a quién pertenezco. Yo sé a quién he encomendado, al Señor. Sí, estoy en una prisión, pero todo está bien, todo está bien. Pablo no se olvidó quién es Dios y cuán grande es Dios. Pablo tenía sus ojos puestos en Cristo, y aunque estaba en una cárcel, uno puede sentir un aliento celestial flotando en esa prisión. Amigo, si hoy usted está temeroso, permítame decirle que su temor se debe a que se ha olvidado quién es Dios y lo que Él ha hecho por usted. Pero sigamos adelante. No solamente temor y olvido, sino también temor y fracaso. Volvamos al versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Qué es lo que había sucedido con Timoteo? Él había fracasado en dos cosas: en compartir Cristo con otros, o sea, dar testimonio, y en respaldar al apóstol Pablo. ¿Por qué fracasó? Pablo estaba en la cárcel, y Timoteo tuvo temor de lo que le podría pasar a él, y el temor cerró su boca, el temor lo paralizó. ¿Sabe usted cuál es la razón por la que fracasamos cuando deberíamos tener éxito? Porque escuchamos a ese siniestro ministro del diablo en vez de escuchar a Dios, y ese temor nos paraliza sin que importe cuántos dones espirituales tengamos. Escuché de un agricultor cuya hacienda no estaba produciendo lo suficiente. Además, su esposa necesitaba una operación, la hipoteca de la hacienda estaba vencida, estaba atrasado con los pagos del tractor, necesitaba dinero para el colegio de sus hijos y el banco no quería otorgarle un préstamo. Él no era más que un agricultor común y corriente y decidió que la solución a sus problemas era robar un banco. Necesitaba coraje para hacerlo.
Y pensó y meditó y planificó cómo iba a hacerlo. Llevaría una funda para que la cajera pusiera allí el dinero y un revólver para asustarla. Hasta practicó la frase que diría: este es un asalto, ponga el dinero en la funda o la mato. Cuando creyó que ya estaba listo, fue hasta el banco, entró y se sintió confundido, nervioso y extremadamente temeroso. Le temblaban las piernas, las manos le sudaban, pero a pesar de todo, sacando fuerzas de flaqueza, se acercó a la cajera, le entregó el revólver y apuntándole con la funda le dijo: este es un trato, ponga el revólver en la funda o me mato. Amigo, el miedo le hará hacer y decir cosas inexplicables. Muchos de ustedes que me escuchan y las personas que llenan las iglesias tienen habilidades que no están siendo utilizadas. Dones que están enterrados, dones que están olvidados. Y le diré por qué. Por temor. Pudiera ser que alguno de ustedes tenga una hermosa voz, pero no la utiliza para alabar a Dios, porque cuando quiere hacerlo, los fríos dedos del temor estrangulan su garganta. Hay mucha gente con preciosos dones que nunca son utilizados, no porque no puedan hacerlo, sino porque son intimidados por el temor. En Mateo capítulo 25, Jesús contó la parábola de los talentos y cómo Él ha dado a cada uno diferentes talentos. Y hubo un hombre que le dijo: Señor, tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, porque tuve miedo. ¿Cuánto talento enterrado habrá entre quienes me escuchan? ¿Cuánto talento sentado, cómodo e indiferente en las sillas o en las bancas de las iglesias? Personas que no alcanzan el éxito por causa del temor. Personas que se avergüenzan de testificar para el Señor. ¿Sabe cuál es el mayor obstáculo para que las personas testifiquen? No es que no quieran ver que otros se salven. No es que no quieran ser utilizados por el Señor. Seamos honestos. Lo que mantiene su boca cerrada para testificar es el temor. ¿Estamos de acuerdo? El temor. Temor de fracasar. Hay tanta gente con miedo a fracasar que termina fracasando. Son personas que, por así decirlo, profetizan sus propios fracasos. Están listas no para el éxito, sino para el fracaso. Y como en el caso de Job, aquello que él temía, eso mismo le sucedió. Usted no tiene que ser una persona débil para ser una persona temerosa. Personas muy fuertes son en muchos casos totalmente temerosas. Estuve leyendo acerca del emperador romano Julio César. Para él, los gritos de sus enemigos eran como música en sus oídos. Pero Julio César tenía temor de los truenos. Tanto temor tenía que se escondía temblando en una gruta subterránea cada vez que escuchaba el retumbar de los truenos. Pedro el Grande, zar de Rusia, gran líder político y militar, tenía temor de cruzar puentes. Tan pronto como ponía un pie en un puente, empezaba a temblar. Gente ordinaria en algún área de su vida es poseída por un temor extraordinario que les impide ser lo que deberían ser. Me pregunto si usted alguna vez ha sido neutralizado por el temor. Me pregunto cuántos hombres de negocios nunca sabrán lo que es el éxito debido al temor. Me pregunto cuántas personas se dejan ser zarandeadas por Satanás así, y la Biblia habla de aquellos que durante toda su vida viven esclavizados por el temor. Pero no quiero hablar solo del temor y el olvido, cuando nos olvidamos quiénes somos y los dones que Dios nos ha dado. No solo quiero hablar del temor y el fracaso que nos avergüenza y no nos permite realizar lo que tenemos y debemos hacer, pero también quiero hablar del temor y la fragilidad, del temor y su incidencia aún en el estado de salud física de aquellos que están encadenados a sus temores. Se dice, y con mucha razón, que nuestra época está marcada por los temores con que vivimos. Los millonarios tienen temor de perder sus riquezas. La mayoría de los seres humanos temen perder su salud, o su familia,
o sus amigos, o sus profesiones, o sus negocios. Muchos viven temerosos de lo que otros puedan hacerles física o emocionalmente. En verdad vivimos en una época sobrecargada de temores. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de mis aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora recuerde que no todo temor es malo. Algunos temores son buenos y productivos, y algún temor es de Dios mismo. El temor es un mecanismo productivo y protector que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y no hay nada de malo con esa clase de temor. Es vital. Es un instinto que Dios ha puesto en nosotros para protegernos. Así que cuando hablo de temor, no estoy haciendo referencia al terror. La Biblia nos dice que hay otras clases de temores. Jesús mismo alguna vez dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amigos, si usted no es salvo todavía, razón tiene de estar temeroso. Porque si está enfrentando el presente y aún más el futuro sin Dios, debe estar temeroso. Jesús dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y alguien me dirá: pastor, yo no creo en eso de asustar a la gente para que se vuelva religiosa. Bueno, usted tiene derecho de pensar así. Pero escúcheme con atención. Yo prefiero asustarle para que vaya al cielo que adormecerle para que se vaya al infierno. La Biblia habla del temor de Dios. Ese es un buen temor. En Proverbios leemos: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras, nadie tiene ni la más mínima sabiduría si es que no tiene temor de Dios. El temor a Dios no significa que usted se encoge, se retuerce de miedo delante de Dios. No, esa no es la idea. Aquí la palabra bíblica temor significa reverencia. Usted debe reverenciar a Dios. Usted debe tener respeto santo por Dios. Hay temores sin sentido, temores no productivos, y la Biblia los identifica como espíritu de temor. Me pregunto si alguna vez usted ha sido neutralizado por un temor así. Me pregunto cuántos hombres de negocios nunca sabrán lo que es el éxito debido a esta clase de temor. Me pregunto cuántas personas se dejan ser zarandeadas así por Satanás y viven con temores que tienen incidencia aún en su salud física. ¿Sabía que el temor puede literalmente enfermarnos y debilitarnos? Vamos por un momento a 1 de Timoteo 5:23. Pablo le aconseja a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí tenemos a un hombre joven, pero enfermo. Ahora, ¿estaba él con miedo por estar enfermo? Tal vez sí. Pero creo que es más razonable el decir que él estaba enfermo porque tenía miedo, tenía una disposición temerosa. Y yo creo que esa disposición temerosa lo tenía enfermo. Quiero compartir con usted lo que un muy conocido médico norteamericano dijo durante una discusión sobre medicina psicosomática. Él dijo: a pesar de lo que ellos digan, el 90% de los pacientes crónicos que visitan a sus doctores tienen un problema común. Su problema no comenzó con tos o dolor de pecho o hiperacidez. En el 90% de los casos, el primer síntoma fue el temor. ¿Lo escuchó bien? El primer síntoma fue el temor. Algunos doctores dicen que una condición artrítica puede ser exacerbada e inflamada debido a la preocupación y al miedo.
Usted puede preocuparse hasta enfermarse. Y la preocupación es una cosa terrible. Jesús, hablando de los últimos días, dijo que una de las marcas de ese período será que el corazón de los hombres empiece a fallar por temor. Congestión al corazón debido al temor. Personas que llevan una carga de temores tienen problemas del corazón, problemas físicos causados por el temor. El temor es como arena en un motor. La fe es como el aceite, lubrica la vida. El temor hará en usted lo mismo que hace la arena en un motor. Ahora quisiera hablar del poder liberador del espíritu de fe. Gracias a Dios que Pablo no solo nos dice el problema, sino que también nos da la solución. Y la respuesta no es solamente para Timoteo, sino para todos nosotros. Leamos nuevamente el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí están los tres elementos que usted debe poner en su vida. Con estas tres cosas, poder, amor y dominio propio, usted puede tener un futuro libre de la esclavitud del temor. Ahora, cuando digo libre de la esclavitud del temor, no digo un futuro libre de temor. Yo no quiero un futuro libre de temor. Hablo del temor productivo, porque el temor productivo es bueno. Hace algunos años, y casi a la medianoche, sonó el teléfono de nuestra casa. Yo contesté. Era el compañero de cuarto de mi hijo en la universidad. Me dijo: señor Rogers, ¿no se suponía que David debía estar de regreso a clases hoy? Yo le contesté: sí, él salió temprano esta mañana, con tiempo más que suficiente para llegar allá. Mi hijo debió haber llegado a la universidad a las 8 o 9 de la noche, y ya era pasada la medianoche. Su amigo me dijo: señor Rogers, pensé que usted debía saber que él no ha llegado. Y me puse a pensar en el carro viejo que mi hijo manejaba. La noche era tormentosa. Que muchos pensamientos pasaron por mi mente. A lo mejor se quedó sin gasolina. O se reventó una rueda del carro. Tal vez se cayó en un barranco. ¿Y qué si tuvo un accidente o le asaltaron? ¿Qué podría haberle pasado? Su amigo me preguntó: señor Rogers, ¿tiene alguna idea de dónde puede estar? Le dije que no, y que por favor me llamara en una hora para saber si David había llegado. Temprano en la mañana me llamó. David no había llegado. Hacía horas que debía haber llegado. ¿Cómo encontrar a alguien en miles de kilómetros de carreteras? ¿Qué podía yo hacer? Y me puse a pensar, mientras un espíritu de temor me invadía, y me dije: Adrián, tú predicas a las personas, les dices que no deben tener temor, pero tú tienes temor. ¿Por qué no da resultado tu sermón? Y mentalmente volví a repasar mi mensaje, pero sin ningún resultado. Todo mi temor seguía allí, y tuve que preguntarme: ¿acaso soy un hipócrita? He estado predicando algo que no es verdad. ¿Por qué ahora siento temor? Y me di cuenta que mi temor, al analizarlo, era un temor legítimo. Dios me dio un temor legítimo que me dijo que debía hacer algo. No regreses a la cama si es que hay algo que puedas hacer. Bueno, en ese caso, no había nada que yo pudiera hacer. Solo poner el asunto en las manos de Dios. ¿Sabe lo que había sucedido? David tenía que llegar a su universidad en Waco, cientos de kilómetros al sur de la ciudad de Dallas, en Texas. Al pasar por Dallas, él conoció a alguien que estaba buscando cierta dirección, y el muy comedido de mi hijo manejó por toda la ciudad de Dallas tratando de ayudar a ese hombre a que encontrara la dirección que buscaba. Mi hijo pensó que yo nunca sabría si él llegó a tiempo a la universidad o no. Y seguramente pensó:
lo que papá no sabe no le molestará. Pero el asunto es que papá sí supo. Y me molestó. El temor legítimo lo motivará a que usted haga algo para proteger a aquellos que ama o para ayudar a su prójimo. Pero quiero que note que hay una gran diferencia entre miedo y preocupación. El miedo me hubiera paralizado. La preocupación me movió a decir: Señor, yo no puedo hacer nada. Pongo a mi hijo David en tus manos. Y así lo hice. Encomendé la situación a Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un temor legítimo y un espíritu de temor? El temor legítimo es como un trueno en la tormenta. Vemos los rayos, oímos los truenos, viene la lluvia y luego la tormenta pasa. Vuelve a brillar el sol. El espíritu de temor es como oscuridad permanente, como neblina en la cual se vive constantemente. Y Dios no nos ha dado esa clase de espíritu. No es productivo, es negativo, es irrazonable. No nos ayuda a ser lo que debemos ser. Mi amigo, Dios nos ha dado tres cosas que nos capacitarán para tener un futuro libre de la esclavitud del temor. Primero, Dios nos ha otorgado poder. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Recuerda cuando Jesús dijo: pero recibiréis poder. El poder del cual el Señor Jesús hablaba era el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué estamos temerosos de tener temor? Porque tenemos miedo de no contar con los recursos necesarios cuando nos enfrentamos con el enemigo. Quiero decir, si tenemos un enemigo que sentimos es mucho más grande y fuerte que nosotros, por supuesto que estaremos temerosos. Pero si yo entiendo que tengo una fortaleza superior a la de mi enemigo, entonces no hay necesidad de sentir temor. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en usted. Si usted tiene un espíritu de temor, es porque no está enfocado en el Señor Jesucristo. Se ha olvidado del don de Dios que está en usted por imposición de manos o de cualquier otro método que Dios haya escogido para otorgarle dones. Recuerde que Dios nos ha dado espíritu de poder. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta es la razón por la cual el salmista pudo decir: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hay mucho de sentido común en esa frase, ¿no le parece? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Lo ve? Dios nos ha dado un espíritu de poder, o sea, el Señor es la fortaleza de mi vida. Ahora, el temor a Dios remueve cualquier otro temor. El hombre que puede arrodillarse delante de Dios puede estar firme, de pie, delante de cualquier hombre. El temor a los hombres convirtió a Saúl en un cobarde. El temor a Dios hizo de David un héroe cuando se enfrentó a Goliat. Pero Dios no solo nos ha dado un espíritu de poder, sino que en segundo lugar nos ha dado un espíritu de amor. Y el amor es una poderosa fuerza para enfrentar el temor. ¿Cómo el amor enfrenta el temor? Bueno, la Biblia nos lo explica muy claramente en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este versículo solía molestarme. Casi no me ayudaba en nada. Creía que significaba que si yo amaba a Dios en forma perfecta, no tendría temores. Y me decía a mí mismo: bueno, no hago nada perfecto, excepto pecar. Entonces, ¿cómo eso me va a ayudar? Pero eso no significa que si yo amo a Dios perfectamente, no tendré temor. Literalmente significa que no debo tener temor porque Dios me ama perfectamente. Una hermosa paráfrasis de 1 de Juan 4:18 dice: no tenemos miedo de alguien que nos ama perfectamente.
Qué hermoso. ¿Se da cuenta? No hay necesidad de temer si es que alguien nos ama en forma perfecta. Su perfecto amor por nosotros elimina todo temor de lo que puede sobrevenirnos. Si estamos temerosos es porque aún no estamos completamente convencidos de que Dios en realidad nos ama. Cuando en una mano vemos el poder de Dios y en la otra vemos el amor de Dios, cualquier temor desaparece. Amén. Dios nos habilita con poder. Dios nos enriquece con amor. Yo simplemente descanso en ese amor y digo, Dios, no importa lo que me pase, yo sé que tú me amas. Y porque me amas y porque eres todopoderoso, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero aún hay otra cosa que es necesaria. No solo que Dios nos otorga poder, no solo que Dios nos enriquece con amor, sino también que Dios nos ilumina con dominio propio. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino, primero, un espíritu de poder, segundo, un espíritu de amor y tercero, de dominio propio. Ahora, esa frase de dominio propio literalmente significa que Dios nos ha dado disciplina, autocontrol o un espíritu de discernimiento. Verá, muchas de las cosas a las cuales tememos, no las tememos basados en la realidad, sino debido a lo que el engañador nos hace temer. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Alguna vez usted ha estado caminando solo de noche y ha tenido la sensación de que alguien está detrás suyo? Eso me sucedió muchas veces cuando yo era un niño pequeño. Mi mamá me pedía que sacara la basura y la botara en un callejón bastante separado de la casa. Más o menos a las 8 de la noche, eso era completamente oscuro. Y mientras regresaba a casa, yo siempre tenía la idea de que alguien me seguía. Pero en verdad nunca tuve una base real para sentir ese temor. Escuche, Dios nos ha dado dominio propio. Eso quiere decir que estamos capacitados para enfrentar esas cosas a la luz de la clara palabra de Dios. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo le está diciendo, Timoteo, ¿te has avergonzado de dar testimonio de nuestro Señor? Yo no estoy avergonzado. ¿Sabes por qué? Porque sé a quién he creído y estoy persuadido, convencido, completamente seguro de que es poderoso para cuidarme. Eso, mi estimado amigo, es tener dominio propio. Él no estaba estallando por todas las cosas que Satanás le hacía. Tenía un compromiso con y una profunda fe en el Señor Jesucristo. Leí acerca de un soldado japonés que durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944, vivía en la isla de Guam. Cuando las fuerzas aliadas comenzaron a imponerse y este soldado se dio cuenta que los japoneses iban a perder, huyó del ejército, se volvió un desertor y se escondió en una cueva en la espesura de la selva de Guam. Por 28 años, este soldado vivió en esa cueva, saliendo solo de noche, alimentándose de ranas, ratas, frutas silvestres y cualquier otro alimento que podía encontrar. Por 28 años, este soldado vivió prisionero de sus propios temores. Bueno, la guerra se terminó. Y ahora manejamos carros Toyota y adquirimos televisores Sony y la gente va de visita o por negocios o por vacaciones a Tokio. Y ahí está ese soldado, viviendo en una cueva en lo más profundo de la selva, prisionero de sus propios temores, sin saber que se terminó la guerra. Amigo, quiero decirle que se terminó la guerra y que Jesús venció. Jesús venció. Y Él ofrece amnistía y perdón. Todos podemos regresar a casa. Por supuesto que el diablo no quiere que usted sepa esto. ¿Sabe cuál es la razón para que mucha gente no venga a Dios? Porque tienen temor de Dios.
No hablo del saludable, positivo temor de Dios. Mucha gente piensa negativamente de Dios. La guerra se terminó y Jesucristo es el vencedor y su pecado ha sido pagado totalmente. Y el diablo no quiere que usted entienda esta realidad. El apóstol Pablo dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amigo, si usted se ha entregado totalmente a Cristo, entonces nada tiene que temer. Pero si aún no lo ha hecho, escríbanos al respecto y tendremos mucho gusto en ayudarle y guiarle en su decisión por Cristo. Tengan la amabilidad de buscar el capítulo 7 de Mateo. En unos minutos más estaremos leyendo algunos versículos de este capítulo como base para el tema que quiero desarrollar. Cuando las varas de medir se convierten en boomerangs. Escucha atentamente y sabrá por qué el título de este mensaje. Mateo 7 desde el verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hasta ahora en el Sermón del Monte Jesús ha estado hablando de nuestra relación con Dios y nuestra relación con las cosas. Pero en este capítulo 7 comienza a hablar de nuestra relación con los demás y comienza con lo que supongo es una de las cosas más traicioneras de la naturaleza humana. El poner a otros delante de nosotros para juzgarlos, encontrarlos culpables, y en nuestro corazón y mente condenarlos. Para esto parece que todos tenemos nuestras varas de medir, nuestras cintas métricas con las cuales medimos a las otras personas y las juzgamos. Pero Jesús dice que esas varas se convertirán en boomerangs, o sea, la medida que usted usa para juzgar a los demás también servirá para que usted mismo sea juzgado y juzgado de una manera mortal. Escuché de un hombre que compró un nuevo boomerang y prácticamente se suicidó tratando de botar el viejo boomerang. De la manera como usted juzga, así mismito será juzgado. Hay muchas preguntas acerca de este versículo que necesitan ser contestadas. Primero, debemos aplicar una sabia discriminación. En este punto mucha gente se confunde porque si usted trata de discriminar, evaluar o comparar algún asunto, no faltará quien le diga, ajá, usted ya está juzgando. Amigo, la palabra juzgar aquí tiene varios significados. De hecho, hay como 12 variaciones de esta palabra. Puede significar separar, escoger, seleccionar, determinar, evaluar, condenar, etc. Así que, como muchas otras palabras, para saber su real significado tiene que verlas de acuerdo al contexto. Aquí el Señor no nos está diciendo que no debemos hacer ninguna evaluación ni discriminación, porque en esta porción bíblica dice que debemos mirar 4 cosas: paja, viga, perros y cerdos. Dice que usted no puede ver la paja en el ojo de su hermano si es que usted mismo tiene un tronco en su ojo. Dice que no se debe dar lo santo a los perros, ni se debe botar perlas delante de los cerdos. Efectivamente, usted tiene que saber lo que es una viga, un perro o un cerdo. O sea que tiene que hacer una evaluación, tiene que hacer un juzgamiento. Jesús no dice que no podemos hacer esta clase de evaluación discriminatoria. De hecho, eso es algo que usted debe enseñar a sus hijos a hacer. Cómo distinguir lo bueno de lo malo, qué es lo correcto y lo incorrecto. No está prohibido todo acto de evaluación o juzgamiento. Por favor, busque Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y en 1 Corintios 2:15.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Un hombre espiritual sabe cómo evaluar, discriminar, sabe escoger lo bueno y rechazar lo malo, porque juzga con justo juicio. Ahora, muchos nos juzgan a nosotros, los creyentes cristianos, y dicen que somos intolerantes, si es que no ponemos nuestros brazos alrededor de todo el mundo, y le decimos que la religión de ellos es tan buena como la nuestra. Anote 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en Mateo 7:15 leemos: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ya puedo escuchar a alguien diciendo: un momentito, Jesús, tú mismo dijiste que no debemos juzgar. ¿No estás tú juzgando cuando llamas a otros falsos profetas y lobos rapaces? Y supongo que Mateo 7:16 es la respuesta de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Todos debemos aprender a discernir con los ojos espirituales bien abiertos. Por ejemplo, cuando vamos a las urnas a votar por autoridades nacionales o seccionales, estamos emitiendo nuestro juicio sobre esas personas. Y cuando elegimos indiscriminadamente, sin haber hecho una evaluación, un justo juicio de los candidatos o candidatas, elegimos a personas que después nos arrepentimos de haberlas elegido. Debemos cuidar nuestras palabras, debemos examinar nuestras acciones, debemos evaluar cada situación a la luz de la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que sencillamente son malas. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. El adulterio, la fornicación, la sodomía, la mentira, el robo, el orgullo, el asesinato, el odio, la envidia, son cosas malas. Y eso no es mi juicio sobre esas cosas. Es lo que dice la palabra de Dios. Es así de simple. Algunas veces cuando usted con firmeza y convicción declara que esas cosas son malas, no faltará algún autoproclamado justo que de inmediato dirá: no debemos juzgar a los demás. Mi amigo, ni usted ni yo las juzgamos. Es Dios mismo quien las juzga. Vivimos en un mundo que odia la moral absoluta, que odia los absolutos teológicos, y cuando usted confronta a la sociedad con los absolutos, siempre habrá alguien que le diga que no debe juzgar. Escúcheme, el llamar malo o pecado a lo que Dios mismo llama malo o pecado no es juzgamiento ni falta de amor. Busque el Levítico. He descubierto en este libro un maravilloso versículo, el 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de tu pecado. ¿Sabe lo que ese versículo significa? Significa que si usted no señala el pecado en donde debe ser señalado, usted odia a su hermano. Hay aquellos que dicen que es falta de amor el llamar al pecado. Pecado. Tenemos una generación de gente joven que está siendo succionada en las alcantarillas del pecado y parece que nadie tiene el valor moral, el coraje como para decir: te amo lo suficiente como para decirte que lo que estás haciendo es incorrecto delante de Dios. Y es malo no porque yo te lo diga, sino porque Dios mismo lo dice. Si amamos a una persona que está en malos caminos, se lo diremos. El hacerlo así no es juzgar en el sentido en que Jesús está hablando. No es una evaluación y discriminación entre lo correcto y lo incorrecto. Jesús está hablando de estándares bíblicos, mantener en alto los valores presentados en la Biblia. Jesús nos está hablando de cortes judiciales donde se resuelven casos civiles y criminales. Gracias a Dios por las cortes de justicia, porque aunque nos sea difícil creerlo, fueron ordenadas por Dios. Hay personas que les gusta que haya policías en las calles, pero no les gusta que haya jueces en las cortes. Paradójico, ¿no le parece? En Romanos 13 vemos las cortes judiciales. Fueron ordenadas por Dios. Y Jesús enfatiza la sabia aplicación de un justo sentido de discriminación. Segundo, debemos evitar una condenación malvada. ¿Qué significa lo que el Señor dijo? No juzguéis para que no seáis juzgados.
Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Significa que su vara de medir se convertirá en boomerang. Aquí Jesús se refiere a una inmisericordia condenación de otro ser humano. Busque Lucas 6:36. Es un pasaje paralelo. Nuestro Señor Jesucristo predicó este mensaje varias veces, y aquí lo explica un poco más. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Note que aquí Jesús claramente dice lo que está haciendo. Está hablando de una actitud de inmisericordia, condenatoria hacia otra persona. Dios es el único que tiene el derecho y la prerrogativa sobre cualquier juzgamiento. Mire lo que Jesús dijo en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El mismo Jesucristo que quiere ser su Salvador, un día será su juez. Todo juzgamiento le pertenece a Él, aún para condenar. Y si usted trata de condenar a otro ser humano, lo que estará haciendo es desconocer la autoridad de Dios. Yo no creo que Dios le ha nombrado a usted como fiscal general para acusar a nadie, porque de hecho, el diablo es el gran acusador. Y cuando usted acusa a alguien, está haciendo el trabajo del diablo, y el diablo estará muy feliz con su ayuda. El apóstol Pablo, con la privilegiada mente que Dios le dio, hizo la siguiente pregunta en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo es el único lo suficientemente poderoso, lo suficientemente sabio, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bueno y amoroso, conocedor de todo, como para redimirnos o para condenarnos. Usted no tiene el poder para redimir a nadie, por lo tanto tampoco tiene el poder para condenar a nadie. Y cuando emite un juicio injusto, inmisericordia y carente de amor contra otra persona, está usurpando una autoridad y un derecho que solo le pertenece a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Permítame mencionar 3 o 4 razones por las que nosotros, los seres humanos, juzgamos a los demás. Primero, debido a nuestra iniquidad. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Imagínese la escena. Aquí está un hombre que tiene una enorme viga en el ojo y está tratando de limpiar una brizna de polvo en el ojo de otra persona. Oiga, Jesús sí tenía sentido del humor, ¿no le parece? Vemos a un hombre tratando de practicar oftalmología espiritual en el ojo de otra persona, mientras que él mismo tiene una viga en su ojo. Pero, ¿de qué está hablando el Señor al decir esto? Está hablando de la hipocresía. Mire el verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mi amigo, aprenda lo siguiente. Es el supercrítico el que es hipócrita. Y si usted me pregunta por qué digo eso, permítame hacer la siguiente conjetura. Suponga que yo estoy sentado al lado de otra persona y le pregunto, disculpe, ¿me podría decir si tengo una paja en mi ojo? No lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque tiene que estar realmente junto a mí y mirar muy detenidamente mi ojo para saber si tengo alguna paja. En otras palabras, tiene que inspeccionar mi ojo y demandará un esfuerzo especial de su parte para saber si tengo una paja o cualquier otra basurita en mi ojo. Ahora, ¿no sería ridículo el que usted, teniendo una gran viga en su ojo, trate de encontrar una pajita en mi ojo? ¿Te entiende? De eso está hablando el Señor Jesucristo. Son los hipócritas los que son supercríticos. Recuerde el siguiente axioma. La gente siempre encuentra lo que busca. Cada organización, cada institución, cada iglesia
Parece que tuvieran sus propios cazadores de basuritas. Se especializan en encontrar pajitas, polvo en el ojo de los demás. Les fascina el examinar de pies a cabeza a otras personas, y usted siempre las encuentran buscando algo. Tales personas me hacen acuerdo de una rima infantil que decía, si lo recuerdo bien: gatito, gatito, ¿dónde has estado que no te he visto? Y el gatito responde: estuve en Londres visitando a la reina. ¿Y qué más viste en el palacio de la reina? Oh, vi un pequeño ratoncito junto a la silla de la reina. ¿Se da cuenta? Ese gatito no vio la Torre de Londres, ni el famoso reloj Big Ben, ni el Palacio Real, ni las joyas de la corona. Solo vio un pequeño ratoncito junto al trono de la reina. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que estuvo buscando. Un ratón. Por lo tanto, no tuvo ojos ni tiempo para los museos, los palacios, las catedrales y las 1001 maravillas que pudo haber visto en Londres. Fue a buscar un ratón y un ratón encontró. Si usted va a alguna parte determinado a encontrar algo negativo, le puedo asegurar que lo encontrará. Si va a una iglesia con la intención de encontrar algo que criticar, criticará todo lo que encuentre en esa iglesia. Los asientos, las luces, la alfombra, la música, porque usted fue a la iglesia en calidad de supercrítico y encontrará suficiente material para criticar. Hasta pudiera ser que algunos de ustedes escuchan estos estudios bíblicos para criticar mi teología o mi doctrina, o para criticar si me equivoco y cuántas veces me equivoco. Si usted me escucha para encontrar en qué criticarme, seguro que lo va a encontrar. Pero permítame decirle algo muy importante. Si usted va a una iglesia bíblica y cristocéntrica, o escucha programas de radio como este porque sinceramente quiere encontrar a Dios, lo encontrará. Usted encontrará lo que está buscando. Si usted está buscando sinceramente a Dios, lo que he compartido con usted en este estudio bíblico debe ayudarle a encontrarlo. Dios está tan lejos o tan cerca de usted como quiera tenerlo. Se cuenta de un cazador que tenía un buitre amaestrado y fue de cacería. Caminó muchas horas por el bosque sin poder cazar nada. Cansado le dijo a su buitre: anda a ver si encuentras un lugar en donde haya animales para cazar. El buitre extendió sus poderosas alas y se elevó hasta las nubes. Después de un considerable tiempo, volvió. Y el cazador le preguntó: amigo, cuéntame, ¿qué viste por ahí? Y el buitre le contestó: solo vi unos cuantos animales muertos en el campo y para mi delicia estaban cubiertos de gusanos. El buitre solo vio lo que quiso ver. Así es el hipócrita. El hipócrita ve en los demás lo que él mismo es en realidad. Por lo general, cuando juzgamos a los demás sin discernimiento ni justo juicio, eso es un reflejo de lo que tenemos en nuestro propio corazón. Ese es el núcleo de la enseñanza de Jesús. Y cuando creamos que vemos polvo y más polvo en la vida de los otros, quítese sus anteojos espirituales y límpielos. Lo más seguro es que sus anteojos estaban llenos de polvo, y por eso veía a las otras personas cubiertas de polvo. ¿Qué es lo que dice Dios en todo esto? Anote Romanos 2, los 3 primeros versos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Lo ve. Su vara de medir convertida en boomerang. En el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo habla de los paganos, de los impíos, de los pecados de la carne. En el capítulo 2 habla del hombre religioso y los pecados del espíritu.
Y muchos de ustedes, este mismo momento, están bien vestidos, lucen pulcros, capacitados para juzgar a los ladrones, a las prostitutas, los asesinos, los chulos, los gígolos, los narcotraficantes, los perversos, porque usted no es ni hace ninguna de esas cosas. Pero su corazón es el cuartel general del odio. Está maduro de orgullo, atorado de su autojusticia que, de acuerdo a usted, le da el derecho de juzgar a los demás. El Señor Jesucristo tuvo mucho más que decir a los fariseos, orgullosos de su autojusticia, de lo que tuvo que decir a la mujer adúltera, o al ladrón, o a los desamparados. Uno de los mayores peligros en nuestro tiempo y en nuestros países es que, como egomaniáticos, nos pavoneamos rumbo al infierno pensando que somos demasiado buenas personas como para ser condenados. Estamos llenos de ambición y de orgullo porque no somos adúlteros, no robamos, no asesinamos, y en general nos consideramos nosotros mismos como buenas personas. Pero Dios ve nuestro corazón. Dios ve toda la maldad que fluye de lo más profundo de nuestro corazón. El pecado de la carne puede fácilmente ser escondido en el corazón, pero el problema es que Dios lo ve. En el Evangelio de Lucas hay un relato impresionante. Busque Lucas 18, desde el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Muchos de quienes van a las iglesias saldrán de las mismas dignificados, pero en cambio otros saldrán justificados. Confiamos tanto en nosotros mismos. Y Jesús siempre tuvo palabras duras contra esta clase de personas. Segundo, debido a nuestra inseguridad, la envidia escarba en el lodo lanzado por los celos contra los que tienen éxito. Somos tan inseguros. Queremos juzgar a los demás de acuerdo a nuestros parámetros, porque si logramos que se parezcan a nosotros y actúen como nosotros, entonces nos sentiremos muchísimo mejor. De alguna manera, el tener nuestros propios clones sin la intervención de ninguna clase de tecnología nos hace sentir mejor. En la mitología griega hay un ladrón llamado Procusto, quien capturaba a sus víctimas y las llevaba hasta su cueva. Allí tenía una cama de hierro en donde ponía a sus víctimas para medirlas. Si eran más pequeñas que el tamaño de la cama, las estiraba en aparatos de tortura hasta que tuvieran el tamaño de la cama. Si eran más grandes que la cama, les amputaba las piernas. De manera que sus víctimas, grandes o pequeñas, por amputación o estiramiento, quedaban en el tamaño perfecto de su cama. Sabe que nosotros, con diferentes métodos, hacemos lo mismo. Tenemos una cama intelectual o espiritual que nos queda bien a nosotros en forma personal. Pero queremos que todos tengan el mismo tamaño. Si no es así, procedemos a juzgarlos. Y muchas veces, debido a nuestra propia iniquidad, los juzgamos. Debido a nuestra ignorancia, los juzgamos. Juzgamos a la gente sin saber lo suficiente como para hacerlo. Por eso yo me alegro de que al final de cuentas será Dios quien nos juzgue. Tercero, debido a nuestra ignorancia,
En tiempos de Pablo había gente que juzgaba a los apóstoles. Y usted sabe que a la gente le gusta juzgar a los cristianos, de manera especial a predicadores y pastores. Parece que muchos piensan que tienen un llamado especial de Dios para hacerlo. Me pregunto cuántos de ustedes me estarán evaluando, juzgando en este mismo momento. Los críticos santurrones serán juzgados. Así juzgaron a Pablo. ¿Sabe lo que él les dijo? Busque 1 Corintios 4, los versos del 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo mismo me juzgo, porque aunque de nada malo tengo conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué quiso decir el apóstol con eso? Dice que si ni él mismo sabe lo suficiente como para juzgarse a sí mismo, ¿cómo ellos tienen el atrevimiento de juzgarle sin saber en realidad nada, absolutamente nada sobre él? Una señora estaba en el aeropuerto esperando por su vuelo y decidió tomar un café con unas galletitas. Compró su cafecito, compró sus galletas y se sentó poniendo el café y las galletas en una pequeña mesita que le separaba de un señor que estaba allí. De pronto ese hombre abre el paquete de galletas y se sirve una. Ella lo mira y su mirada decía, ¡qué atrevimiento! Pero no dijo nada y ella también se sirvió una galletita. El hombre terminó de comer su galleta y se sirvió otra. Ella no sabía qué hacer. Se sentía tan desconcertada, pero no dijo nada. Así que él se sirvió otra galleta y ella otra. Finalmente quedó una sola galleta. El hombre, casi con una sonrisa, partió la galleta en dos y le ofreció a ella la una mitad mientras él se comía la otra mitad. Ella estaba que reventaba del coraje y pensó, esto es el colmo del atrevimiento, y ni siquiera se disculpa por haberse comido mis galletas. En ese momento oye que anuncian la salida de su vuelo, así que tomando sus cosas, aborda el avión, busca su asiento, lo encuentra, se sienta, se abrocha el cinturón de seguridad, abre su cartera para sacar sus lentes para leer y descubre que en su cartera tenía su paquete de galletas. Ella se había comido las galletas del hombre que había estado junto a ella en la sala de espera. Escúcheme, ninguno de nosotros es lo suficientemente sabio como para saber y juzgar a otra persona. Gracias a Dios que hay uno, lo suficientemente bueno y sabio y amoroso, que le juzgará a usted y a mí, a nosotros. Anote al margen Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor está de pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cuarto, debido a nuestra insensibilidad. En Juan 3:17 leemos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchas veces somos rapidísimos en juzgar y condenar a aquellos que Dios quiere salvar. A lo mejor sabemos todos los hechos, a lo mejor esas personas merecen irse al infierno, pero esa no es nuestra decisión ni prerrogativa. Nosotros debemos desear que nadie vaya al infierno. Mi corazón verdaderamente se aflige cuando oigo a alguien decirle a otra persona, vete al infierno. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para decirle a nadie que se vaya al infierno? Si usted conoce al Señor Jesucristo, usted debe tener un ardiente deseo de que todas las personas se salven y vayan al cielo. Cuando alguien le dice a otra persona que se vaya al infierno,
lo más probable es que las dos terminarán allí. ¿Por qué? Porque con la vara que mides serás medido. Y esa vara se convierte en un boomerang que regresará a usted con funestas consecuencias. El Señor Jesucristo está lleno de compasión. Nosotros juzgamos porque somos insensibles al dolor emocional o a la necesidad espiritual de los demás. Cuando Jesús vio a Zaqueo, el pequeño hombrecito de Jericó que se había trepado en un árbol para poder ver a Jesús, cosas inusitadas sucedieron. Usted sabe, Zaqueo era un cobrador de impuestos, un ladrón. Pero cuando Jesús le vio, no le dijo: tú, ladrón, malévolo hijo del diablo, bájate de ese árbol para darte tu merecido. Estoy seguro que muchos de nosotros le hubiéramos dicho eso. No es verdad. Pero Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Lo ve? Jesús le amó y no le condenó, a pesar de que Jesús sí sabía todos los hechos relacionados con la vida de Zaqueo. En resumen, ¿qué nos dice este texto bíblico? Nos dice varias cosas. Primero, que debemos aplicar una sabia discriminación. Segundo, que debemos evitar una malvada condenación. Tercero, que debemos saber la diferencia entre paja, viga, perros y cerdos. Cuarto, que debemos aprender a identificar a los lobos vestidos de ovejas. Y para saber estas cosas, Dios nos ha dado ciertos parámetros. Dios nos enseña que debemos escoger lo que es correcto y rechazar lo que es incorrecto, que debemos llenar nuestro corazón de misericordia y compasión y de la urgencia de perdonar a aquellos que necesitan nuestro perdón. Busque la epístola de Santiago, el capítulo 2, el verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Qué extraordinario! Cuando yo esté frente a Dios, ¿sabe lo que voy a querer? Voy a querer su misericordia. Yo necesito su misericordia. Y yo no quiero juzgar a nadie, porque si lo hago, no recibiré misericordia. Yo quiero ver a cada hombre, a cada mujer, cada niño, cada niña, como Dios lo ve, y amarles como Dios les ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de amor. Dios no se regocija a juzgarnos, pero la realidad del día del juicio es inevitable. Creo que la parte más candente del infierno está reservada para los que no tienen misericordia. Miramos a las otras personas y pensamos que no son dignas. Miguel Ángel, el famoso escultor florentino, caminaba entre las enormes rocas de una cantera de mármol y vio un gran pedazo de mármol sucio, deforme, que aparentemente no serviría para nada. Seguramente lo iban a triturar y que sirviera para rellenar caminos. Miguel Ángel se quedó mirando ese pedazo de mármol por un buen rato y luego dijo: ¿cuánto cuesta ese pedazo de mármol? Le dijeron que no estaba a la venta porque no era un buen mármol. Entonces Miguel Ángel les dijo: veo a un ángel atrapado en esa roca y lo voy a poner en libertad. El escultor compró ese pedazo de mármol casi por nada y por muchos meses con cinceles y martillos estuvo trabajando en él, hasta que un día terminó su obra. Un hermoso ángel cumplió lo que había dicho: veo un ángel atrapado en esa roca y lo voy a poner en libertad. A veces creemos que las personas son indignas, que solo sirven para ser desechadas. Pero Dios no nos ama por lo que somos, sino que nos ama por lo que podemos llegar a ser. Dios no nos cambia para amarnos, nos ama para poder cambiarnos. Amigo, amiga, si usted muriera hoy, tiene ya la certeza de su salvación. La única manera de tener esa certidumbre es si usted ya tiene a Jesucristo en su corazón.
Si usted aún no tiene esa relación espiritual íntima y personal con el Hijo de Dios, le invito a hacer una decisión ahora mismo. Le voy a guiar en una corta oración, pero usted dígala con fe, con sinceridad, con convicción, sabiendo que Dios lo escucha. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta clara enseñanza de tu palabra. Debo reconocer que soy pronto al juzgar a los demás, pero me molesta que los demás me juzguen a mí. Qué lección que me has dado hoy, Padre. Señor Jesús, para perdonarme, limpiarme y darme vida eterna, tú diste tu vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mi pecado. Por favor, busque en su Biblia la epístola de Santiago, capítulo 3, los versos del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, éste será varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Mis amigos, hoy quiero hablar del miembro más problemático de la iglesia, porque hay miembros problemáticos en cada iglesia, y algunos son muy problemáticos. Cuando yo era un muchachito, mi madre me contaba de un hombre que era muy problemático, tanto que le daba a su pequeño hijo una moneda para que se fuera a dormir sin haber comido nada, y a medianoche entraba al dormitorio del pequeño y le robaba la moneda. Y por la mañana le castigaba físicamente por haberla perdido. Y le mandaba a la escuela sin desayunar. Ese era un hombre realmente mezquino y problemático. ¿Hay algún miembro problemático en la iglesia? Bien, veamos el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y contamina todo el cuerpo. ¿Lo ve? La lengua es el miembro más problemático en la iglesia, y quiero hablar de este tema porque es un miembro que está en la boca de todos. Así que escúcheme atentamente y note lo siguiente. Primero, la influencia de la lengua. Segundo, la iniquidad de la lengua. Tercero, la inconsistencia de la lengua. Así que veamos primero la influencia de la lengua. Santiago dice que la lengua, a pesar de ser tan chiquita, es poderosa e influyente, y que por lo tanto hay que usarla con mucho cuidado. La lengua puede dirigir, o destruir, o deleitar. Y el apóstol ilustra esto describiendo algunas cosas pequeñas que tienen gran influencia. Primero dice que la lengua es como el freno que se pone en la boca de los caballos para que nos obedezcan.
y dirigirlos por donde queremos que vayan. ¿Se puede imaginar? Ahí está una jovencita montada sobre un enorme y poderoso caballo, y ese pedacito de metal que ponen en la boca del caballo le permite a esa jovencita controlar a ese equino. Muchas personas tienen dificultades aprendiendo este principio. Y cuando éramos jóvenes, mi esposa y yo fuimos a Ridgecrest, en Carolina del Norte, y alquilamos caballos. Yo pensé que sería estupendo el montar a caballo, pero yo no sabía absolutamente nada sobre caballos. El caballo en el que ella estaba simplemente no quería moverse. Le dije a Joyce, déjame mostrarte qué hacer y cómo hacerlo. Ella se bajó del caballo, yo me monté en él, y de pronto el caballo salió disparado a toda velocidad. Creo que recorrimos todo el estado de Carolina del Norte. Cuando finalmente el caballo se detuvo, aprendí que los caballos tienen el freno en sus bocas y que sus orejas no servían para controlarlo. Un pequeño freno puede controlar un caballo, aunque sea un caballo muy grande. Santiago está diciendo que una palabra, solo una pequeña palabra, puede controlar a veces el destino de un ser humano. Después de que un pastor predicó el mensaje de la palabra de Dios en una iglesia, un hombre joven se le acercó y le dijo, pastor, quiero agradecerle por haberme guiado a los pies de Cristo. El pastor le miró y no le reconoció, por lo que le dijo, lo siento, no creo que le conozco. ¿Podría explicarme? Y el hombre le dijo, hace años usted estuvo en una esquina conversando con un amigo suyo que también era amigo mío. Usted notó mi presencia y preguntó, joven, ¿es usted un cristiano? Yo le contesté que no. Y entonces usted me dijo lo siguiente, eso es una pena. Usted parece ser un joven inteligente como para estar perdido y rumbo al infierno. Esto fue hace muchos años, pero desde ese momento no pude olvidar lo que usted me dijo. Sus palabras se grabaron en mi corazón y en mi mente hasta que finalmente me rendí al Señor Jesucristo y ahora Él es mi Salvador y mi Señor. Bendito sea Dios. Si solo pudiéramos entender el poder de una palabra, de una frase. Santiago no solo dice que la lengua es como el freno en la boca del caballo, sino que también dice que es como el pequeño timón en un enorme navío. Veamos el verso 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Y lo que el apóstol está diciendo es que nuestras palabras son muy poderosas. El poder de las palabras y el poder de la oratoria son increíbles. El doctor Robert G. Lee, evangelista en otras épocas pasadas, era conocido por su poderosa y carismática oratoria. Y pienso en todas las vidas que él bendijo al traerlas a los pies de Jesús. Pero pienso también en Adolfo Hitler y sus palabras demagógicas e infernales que motivaron a toda una nación a la locura de la Segunda Guerra Mundial por creer que era de una raza superior. Santiago dice que nunca hay que subestimar el poder de la lengua porque, aunque pequeña, es sumamente poderosa. La tercera ilustración que usa está en el verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Se dice que solo se necesita una chispa para provocar un incendio. Y Santiago dice que la lengua es como esa chispa. Un incendio no tiene que ser necesariamente enorme para hacer daño. Allá por el año 1871,
La señora O'Leary estaba ordeñando su vaca en un establo en Chicago. La vaca pateó la linterna de querosín y de inmediato la paja del establo se prendió. La señora O'Leary no pudo controlar el fuego. Cuando con la ayuda de bomberos y voluntarios el fuego fue finalmente controlado, casi 18,000 edificios en Chicago fueron consumidos por las llamas. Cerca de 300 personas perecieron y más de 100,000 personas se quedaron sin hogar. Un pequeño fuego puede transformarse en un terrible incendio. Unas pocas palabras mal usadas pueden traer devastación y destrucción. Las palabras son como fuego, y el fuego puede ser un estupendo siervo, pero el fuego es un pésimo maestro. El fuego nos puede calentar o nos puede quemar. Las palabras pueden bendecirnos o maldecirnos. Pueden apaciguar un corazón o llenarlo de odio. Las palabras siempre producen una reacción en cadena.